Antes que nada quiero pedir una disculpa porque a los maestros, nosotros los escritores, los periodistas, intelectuales también estamos ahora en el Zócalo, en su Zócalo, un Zócalo que nosotros, Paco Ignacio Taibo y Fabricio Mejía, los demás escritores comprometidos con causas sociales, recuperamos, rescatamos. El señor Mancera había avisado de que iban a cancelar la Feria del Libro del Zócalo y finalmente dio marcha atrás, y esta Feria del Libro se está desarrollando ahora precisamente en estos momentos. Y bueno, yo quisiera pedir una disculpa porque ese Zócalo que nosotros ahora estamos ocupando con la fiesta de las letras, de los libros, pues es un préstamo, porque es el Zócalo de los movimientos sociales, es el Zócalo de los maestros y de las maestras, que no hacen otra cosa más que reivindicar sus derechos laborales y protestar contra la ignominia, esa ignominia que se llama la reforma educativa. Dicho esto, quiero decirles también que la situación que se vive actualmente en México con la llegada del PRI ha cambiado radicalmente la forma de trabajar de los periodistas. Ahora el PRI, con sus viejas mañas, sus viejas estrategias, ha logrado silenciar esa realidad ominosa que estamos viviendo. Y digo silenciar a base de dinero a los medios de comunicación, porque no están diciendo la verdad, no están contando lo que está pasando en distintos lugares de México, con, por ejemplo, temas muy importantes como es la violencia. Enrique Peña Nieto, desde que llegó a Los Pinos, ordenó que la violencia se terminara. Tipo así como Vicente Fox, ¿no? Cuando dijo yo acabo con el problema de Chiapas en 15 minutos, pues este señor dijo ya no hay violencia. Y se encargó de silenciar a los medios, a la mayoría de los medios de comunicación a base de dinero. Lo que pasa es que todavía hay reductos de libertad, como el periódico La Jornada, ¿verdad? La radio, encabezada por Carmen Aristegui, pero obviamente tenemos un duopolio televisivo que está tergiversando y manipulando la información de lo que realmente está pasando en el país. Maestros, imagínense ustedes si esto sigue así. Por eso es importante que los medios de comunicación libres, que los periodistas comprometidos socialmente busquemos más espacio para desmitificar, para desmentir estas falsas realidades difundidas y esta falsa visión de la lucha de los maestros y conseguir más adeptos y más apoyos. Por eso ustedes tienen también esas responsabilidades de sus comunidades al estar aquí. Sé que la situación en Guerrero es muy complicada, compañero. Sé que también tienen en las zonas indígenas más pobres. México se ha convertido en un país de pobres, pero no es un país pobre. Es un país rico, con muchos recursos, que los distintos gobiernos se han encargado de expoliar y de robar. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, que han estado en el poder, lo único que se dedican es a saquear el erario público. Y nos damos cuenta que tienen abandonada la educación, que la tienen en condiciones muy bajas, en el último lugar de la OCDE, ya no la han dicho, ¿verdad?, que México está en el último lugar. Pues claro, ¿cómo no va a estar en uno de los últimos lugares si el Estado ha desobligado, ¿verdad? Se ha desobligado y ha abandonado a los alumnos, ha abandonado a los maestros, ha abandonado una de las riquezas que es la educación. Un pueblo sin educación jamás podrá avanzar. Necesitamos a los maestros y por eso necesitamos cuidarlos, protegerlos, necesitamos acompañarlos en sus luchas, en sus reivindicaciones para que logren sus objetivos. ¿Alguien más que quiera hablar sobre sus comunidades y la realidad que están pasando? Cuando dicen o cuando nos dicen que somos flojos, yo creo que no. Yo creo que no, porque nadie se anda acostando en el piso como nosotros lo hacemos, ¿sí? No es cierto. Nosotros preferiríamos estar, si fuéramos flojos como nos dicen, estuviéramos acostaditos en nuestras camas, allá en nuestra casita, y nosotros aquí soportando el frío, soportando la lluvia, soportando hambres, soportando desprecios, soportando represiones, ¿sí?, del gobierno,
¿sí? Y si fuéramos flojos no estuviéramos aquí, estuviéramos en nuestras casas allá, ¿sí? Ni en la escuela, ni en la lucha, estuviéramos en nuestras casas. Y sin embargo, estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Desgraciadamente porque el gobierno no ha podido llevar la educación. ¿Por qué? Porque es cierto lo que acaba de decir la licenciada. Todo ese dinero se lo ha llevado el PRI, se han llevado los gobiernos, se lo han llevado. Y por eso estamos como estamos. En Guerrero, cuando nos exigen una calidad de educación, primero se habían de fijar en la infraestructura que tenemos en nuestras comunidades. No tenemos ni siquiera a veces luz eléctrica. En mi caso, en mi comunidad se llama Buenavista de las Pilas, ¿sí? Municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. En esa comunidad ni siquiera tiene apagadores. Ahí está el cable tendido, pero ni siquiera tiene apagadores. Sí tiene luz, sí tiene corriente, pero ni siquiera sirven los apagadores, ni siquiera sirven los focos. La ventanita que tiene está destruida, ¿sí? La puerta está destruida, los mesabancos están destruidos, las paletas ya ni siquiera tornillos tienen. Entonces, ¿cómo nos puede exigir una calidad de educación? ¿Cómo puede comparar un alumno indígena con un alumno cuando nos dicen un examen estandarizado para los alumnos? ¿Cómo puede comparar un alumno indígena, ¿sí?, con un alumno que estudia en el DF? No se puede, es distinto, la cultura es distinta, la lengua es distinta, ¿sí? ¿Cómo nos puede comparar? ¿Sí? El señor Peña Nieto no sé dónde tiene la cabeza, o qué tiene, en la cabeza, ¿no? Que es lo que no entiende, que no entiende cómo nos va a comparar los indígenas. Pero sí está bien claro que Peña Nieto lo que quiere es eliminar nuestra cultura, ¿sí? Nos quiere estandarizar a todos. Entonces, nosotros decimos que no estamos de acuerdo. Vamos a luchar, vamos a defender hasta lo último. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos raíces, ¿sí? Y no nos podemos comparar. Primero, cuando ellos exigen una calidad educativa, se habían de fijar en la infraestructura. Un maestro indígena viene ganando entre 2.800 y 3.000 pesos en el estado de Guerrero. Pero preguntémonos, ahora, ¿cuánto se gasta en puro pasaje el maestro? ¿Cuánto se lo gasta? ¿Cuánto le queda para la familia? El maestro indígena forzosamente tiene que buscar otro empleo, aparte de ser maestro, tiene que buscar otro empleo para sobrevivir. Eso lo debe de entender Peña Nieto, que el maestro debe de hacer trabajo extra para que pueda sobrevivir su familia del maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos 2.800, 3.000 pesos que se gana en el estado de Guerrero no es suficiente, no alcanza realmente, ¿sí? Si nos comparamos, si yo me comparara con un maestro de Michoacán, con un maestro de otro estado, pues lógicamente vamos a ser diferentes, los maestros también vamos a ser distintos, ¿sí? Ellos a lo mejor traen un poquito mejor de ropa, ¿sí? A mí no me gustaría también, claro que me gustaría, pero no me alcanza, el sueldo es muy raquítico. Entonces de ahí empezaremos, ¿sí? Primero veremos la infraestructura que tienen nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Después fijémonos en el salario del maestro, y si aún así no damos los kilos, yo creo que le tendríamos que dar la razón, ¿sí? Porque entonces diríamos que realmente el maestro es el que no sirve. Pero cuando tenemos condiciones distintas, cuando tenemos culturas diferentes, yo creo que a partir de ahí empezaríamos a ver, ¿sí? Entonces, por eso yo considero, compañeros, que esta lucha es justa y que lo que ha pasado es eso. Los medios masivos son los que han distorsionado toda la información que está en contra de nosotros. Algunos padres de familia están conscientes. En el caso de la comunidad donde yo laboro, mis padres de familia me dicen: dinos en qué te apoyamos, ¿sí? ¿Quieres víveres? Te damos víveres, pero vete a luchar. Nosotros como padres de familia
quisiéramos luchar, pero no podemos. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué comemos? ¿Cómo nos mantenemos allá? No se puede, ¿sí? Vete a luchar y adelante hasta lograr lo que en realidad se quiere, porque realmente yo estoy luchando como padre de familia, como maestro, y estoy defendiendo a los alumnos, a los padres de familia y yo como maestro. Y aquí estaremos, vamos a seguir luchando. Y hay muchas cosas que compartir, hay muchas cosas que da tristeza saber y conocer cómo vivimos en los diferentes estados del país. Y eso pues no entiende Peña Nieto. O sea, yo me pregunto, ¿dónde tiene la cabeza? O sea, cuando habla de evaluación, primero se había de fijar cómo estamos, quién tiene la culpa realmente en la cuestión educativa. ¿Por qué? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Quiénes tienen la culpa? Son ellos, porque nunca han invertido en la educación. Cuando la UNESCO recomienda que para más o menos la educación ahí vaya, tiene que invertir el 8% del presupuesto interno bruto, ¿y a cuánto lo está invirtiendo? Menos del 4, el 4 está invirtiendo, quiere decir que casi nada. O sea, así como se va a elevar la educación, todo ese dinero, ¿dónde está quedando? Pues se lo están llevando ellos, ¿sí? Entonces, pues vamos a seguir luchando y vamos a estar aquí. Y pues, adelante compañeros, gracias. ¿Qué comer? O sea, ¿cómo es posible que estemos importando el 40% de nuestros alimentos después del Tratado de Libre Comercio firmado por Carlos Salinas de Gortari? Aún estamos pagando las consecuencias de ello, de no tener una autonomía alimenticia. Y obviamente, después de este tema de la cruzada contra el hambre, encabezada por una traidora como es Rosario Robles. ¿Qué es Rosario Robles? ¿Qué representa en este momento Rosario Robles? Rosario Robles ha traicionado a su propio grupo político y se ha unido al PRI para hacer una simulación, una farsa como es la cruzada contra el hambre. De la mano de Pepsi, de la mano de multinacionales, que solamente nos demuestran que ese dinero destinado para combatir el hambre es un dinero expoliado también. Lo fue en los distintos gobiernos, oportunidades con Felipe Calderón, solidaridad con el gobierno priista, con Vicente Fox también hubo un programa social. Después de hacer un análisis, el Coneval demostró que el número de pobres con cada uno de esos presidentes aumentó considerablemente. Es decir, aumentó 10 millones de pobres con Fox, otros 10 millones de pobres con Felipe Calderón, y con este gobierno seguramente será mucho más, ¿no? Entonces, con los salarios de Bangladesh que estamos recibiendo, es decir, tenemos salarios al nivel más paupérrimo a nivel mundial, o sea, no hay salarios dignos para ningún trabajador en este país, solamente para la clase política que se enriquece cuando llega al poder. Ellos sí. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia gana nada más y nada menos que 1 millón de pesos, casi acumulado con sus bonos. Y no deja de ganarlo cuando se va, porque tiene un sueldo vitalicio. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que se llevan los secretarios de Estado, porque después de estar en la política, lo que mueven son influencias para enriquecerse. A los 3 años los tienes viviendo en zonas de ricos, obviamente porque ya se robaron todo lo que pudieron y se seguirán robando y seguirán teniendo puestos políticos. ¿Qué es lo que pasa con los maestros? Pues que ganan 2.800 pesos como el compañero de Guerrero, 3.000 pesos, 4.000 pesos como en Oaxaca, los maestros de Oaxaca. La reforma educativa estandarizada no va a servir para nada, porque no se le da su espacio a las comunidades indígenas, a las comunidades más pobres, en los lugares alejados, donde no tienen pupitres, donde no hay aulas, donde estudian en chozas con piso de tierra, donde trabajan los maestros en condiciones infrahumanas para llevar la educación a los niños, a nuestros niños.
la educación, los derechos reivindicativos de los maestros, nos convienen a todos porque van a mejorar las condiciones laborales para todos y todos los mexicanos. Desde luego que lo va a hacer. Una conquista de la CENTE es una conquista para la clase trabajadora mexicana, para todos estos ciudadanos que conformamos este país expoliado y lastimado por los distintos gobiernos corruptos que nos han gobernado. Así que no podemos permitirlo. Yo los invito a seguir luchando, los invito a no decaer, los invito a darse cuenta que somos muchos los que los estamos apoyando desde nuestra particular trinchera, desde los medios de comunicación alternativos, desde medios de comunicación dignos como La Jornada, que es el último reducto de los pocos reductos que quedan para informar libremente de lo que está pasando en México, y tantos otros que están luchando también por ese espacio de libertad. Seguiremos informando la realidad y la verdad pese a quien le pese. Vamos a estar ahí y vamos a estar acompañándolos porque su lucha es la lucha de todos los mexicanos. Nada más y muchas gracias. ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Nada más me queda invitarlos a la Feria del Libro del Zócalo, ojalá nos puedan acompañar. Tenemos tertulias toda la tarde. Acérquense porque van a encontrar apoyo a la lucha magisterial y por supuesto van a encontrar el espíritu y el estímulo que ustedes necesitan para continuar en esta lucha que es la lucha de todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.